Ya estamos en vivo. Saludos a apreciados amigos digitales donde quiera que se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi respeto, cariño y agradecimiento por estar allí, por seguirnos, por seguir esta serie de programas especiales que estamos haciendo desde hace ya 3 semanas. Sí, ok, ya está por aquí el querido colega Jesús Chuo Torrealba. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? Gracias por la ¿Me invitación. escuchas? Perfectamente. Sí. Eh, Jesús no necesita mayor presentación. Es una falta de respeto incluso presentarlo. Periodista, reconocido periodista, hombre del mundo de la política, dirigente social sobre todo. Yo te identifico especialmente como un dirigente social y un hombre que estuvo en un momento clave de la política en estos 20 años, protagonista directo de uno de los momentos estelares de la política y sobre todo de la oposición en estos 20 años. Dos momentos superestelares, 2007, cuando la oposición logró detener ese cambio de constitución, y 2015. En ambos estuvo Jesús Chuo Torrealba, pero en el 2015 fue principal protagonista. ¿Cómo está Jesús? Bueno, aquí, como el resto del país, pues consternado por un lado, limitado por todo este tema de la cuarentena y el tema de la carencia de gasolina, muy preocupado porque mi espacio natural de trabajo, que son los sectores populares, allí no hay cuarentena en realidad, allí hay una lucha por la sobrevivencia cada vez más intensa. A medida que se hace mayor la precariedad, es más intensa la lucha por la sobrevivencia, y eso lleva a que los controles y la distancia social y todas esas cosas, pasen a formar parte de la realidad y del imaginario de los sectores medios del país, pero eso no forma parte de la cotidianidad de los ciudadanos de los sectores populares, no por falta de información ni por falta de cultura, sino por exceso de hambre y exceso de necesidad. Eso es lo que estamos viendo nosotros prácticamente en el día a día. Exactamente. Bueno, Jesús, vamos a entrar en materia porque el tiempo aquí en estas redes es muy corto, ¿no? Fíjate, en esta serie de programas que hemos venido haciendo en el reporte global, hemos venido analizando con importantes analistas y académicos varias cosas, ¿no? Y siempre comenzamos preguntando cómo llegamos a esta situación país, qué nos trajo aquí, cuáles fueron los principales factores que conllevaron a que Venezuela esté en las condiciones en que está el día de hoy. Yo creo que hay una gran cantidad de factores. Cada vez que alguien frente a una realidad compleja te da una respuesta simplista, estás hablando con un demagogo o con un mentiroso. Hay una gran cantidad de factores que se han unido en esta suerte de tormenta perfecta para convertir a Venezuela, que era una de las democracias más esperanzadoras del continente, que era una de las economías con más recursos del continente y que era una de las sociedades más abiertas del continente, transformarla en esto que hoy somos. Bastaron apenas 20 años para transformarnos en esto que hoy somos, una economía desfalleciente. O sea, la economía de personas que nos siguen, la economía venezolana era del tamaño de un coco, se redujo bruscamente a ser del tamaño de una nuez. Eso pasó con la economía venezolana desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, éramos un país abierto que recibía gente de todo el planeta. Pasamos a ser un exportador neto de capital humano. Y desde el punto de vista político, ya no somos una democracia esperanzadora, ya somos una suerte de pranato elevado a la condición de Estado. Entonces, esas cosas no ocurren por un factor, por dos factores, por tres factores. Muchos factores han concurrido para lograr eso. Si tú me preguntas cuál es el elemento
o uno de los elementos dominantes, yo diría en la actualidad el siguiente, en la actualidad y desde hace unos años para acá. El proyecto totalitario tiene muchas diferencias internas, pero tienen una sola cosa clara: la estrategia de poder. En alcanzar, mantener, preservar el poder, allí están absolutamente de acuerdo, todos. El campo democrático es exactamente lo inverso. En el campo democrático hay una gran cantidad de cosas en las que se coincide en el discurso, se coincide en la poesía, en la lírica democrática. Tú le preguntas a cualquier demócrata, a cualquier dirigente político, que si en el país post-chavismo tiene que haber libertad de expresión y te dicen que sí, que si tiene que haber libertad económica y te dicen que sí, que si tiene que haber libertad de culto y te dicen que sí, pero le preguntas cuál es la estrategia de poder y ahí no hay consenso. No hay una estrategia de poder que sea consensual. Hay aspiraciones, quizá legítimas todas, y cada aspiración tiene su plan, y generalmente esos planes son excluyentes, ¿no? Entonces, creo que esa curiosidad nos ha traído hasta acá. El proyecto totalitario tiene una sola estrategia de poder absolutamente clara, mientras que el campo democrático, desgraciadamente, tiene muchas cosas positivas. Tú te pones a leer el Plan País, y eso es casi que como leer una obra preciosa de ficción política. ¡Qué hermosura! Ajá, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a eso? Ah, bueno, allí no hay, desgraciadamente, ni consenso, ni acuerdo, ni nada por el estilo. Creo que el chavismo o chavimadurismo ahora es una casualidad. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Yo creo que el chavomadurismo, el chavo Diosdado madurismo, es el resultado de un conjunto de carencias de la clase política venezolana y de la sociedad venezolana en general, de la democracia venezolana como experiencia. Aquí hubo una situación que empezó a manifestarse a principios de a mediados de los años 70. A mediados de los años 70 empezaron a notarse las fracturas en algunas características fundamentales del proyecto democrático iniciado en 1958. Empezaron a notarse fracturas, por ejemplo, en el sistema de salud. Empezaron a notarse fracturas, por ejemplo, en la calidad educativa. Empezaron a notarse fracturas, por ejemplo, en el sistema de seguridad pública. Y allí ocurrió algo muy importante. La clase media no peleó por eso. Digo la clase media no para cargarle la responsabilidad histórica, sino para describir un hecho cierto. En todas las sociedades, la clase alta está disfrutando de manera sensual de su condición y de su poder. Las clases bajas están luchando por la sobrevivencia. Quien tiene los recursos de información necesarios para luchar por mejorar la vida, por optimizar la condición social y política de un país, es precisamente la clase media. Bueno, cuando empezaron a notarse esas fracturas, nuestra clase media, por ejemplo, cuando los excelentes liceos públicos empezaron a tener fallas, nuestra clase media dijo, yo saco a mi muchacho y lo meto en un colegio privado. Y que el Fermín Toro, el Andrés Bello, el Gustavo Herrera, Luis Racetti, bueno, si se hunden, se hundieron. Yo saco a mi muchacho y lo meto en un liceo privado. Cuando nuestros excelentes hospitales venezolanos, centros de referencia para el país y para la región, empezaron a fracturarse, la clase media dijo, bueno, vale, yo agarro mi póliza de hospitalización, cirugía y maternidad y yo resuelvo. Cuando nuestras policías, mira, la Policía Técnica Judicial fue el primer modelo de policía criminalística en la región. Casi todas las policías criminalísticas en América Latina se levantaron a imagen y semejanza de lo que fue la antigua PTJ. Pero cuando nuestra policía empezó a presentar problemas de corrupción, entonces la clase media dijo, en vez de pelear por una policía como la que nos merecemos, la clase media dijo,
Chicos, yo monto una garita en la entrada de la urbanización, yo pongo un cerco eléctrico en torno al edificio, yo contrato, el que más real tenía, yo contrato un guardaespaldas y me compro un carro blindado. Es decir, aquella falsa ilusión de que yo puedo darle respuestas individuales al problema colectivo, ¿no? Pero fíjate que incluso, Chuo, la clase media no votaba en este país. Aquí quienes siempre votaron fueron las clases más desposeídas, fueron las que realmente siempre votaron, pero no el gran conglomerado de la clase media no era el que precisamente acudía a los procesos electorales. En Chacao, bueno, en Baruta, en todos esos municipios se veía una gran abstención. Desgraciadamente eso no fue así en el proceso electoral de 1998. Eso está estudiado e investigado a nivel electoral y a nivel estadístico. En 1998, Chávez, es decir, el golpista derrotado de 1992 se transforma en presidente electo en 1998 gracias al voto clamoroso de la clase media venezolana. Repito, eso está probado estadísticamente en el análisis de esos resultados electorales. ¿Por qué? Porque esta conducta de abandono de nuestros liceos, de abandono de nuestros hospitales, de abandono de nuestros servicios públicos fundamentales, también terminó expresándose el abandono del servicio público por excelencia, que es la política. Aquí se puso de moda la idea de que había que castigar a los políticos, había que castigar a Deicopey, un conjunto de factores de poderes fácticos, pensaron que podían demoler la clase política y heredar el poder y que les cayera en las manos. No tomaron en cuenta que la historia no es una telenovela como por estas calles, que ellos no son libretistas de la historia y que podía surgir un actor que se les metió entre los palos. Bueno, y en efecto, surgió un golpista, ¿no? Un sujeto que fue derrotado por las armas de la República, pero que convirtió su derrota militar en una victoria simbólica. Pensaron entonces que podían manipular al golpista y bueno, le brindaron tribuna y entonces el golpista estaba en Venevisión, ¿no? Como en su casa, y estaba en el Nacional como en su casa, y los banqueros hacían, algunos banqueros hicieron cola para hacerle la corte, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, ocurrió lo que ocurrió cuando llegamos a 1998. Entonces, todo eso yo creo que tiene que ser pensado y repensado a la hora de preguntarse cómo llegamos hasta acá, que es tu pregunta inicial. Hay una buena noticia. El Chavo Diosdado Madurismo no es una maldición gitana, no es un designio bíblico, no es una condena de los astros, no, es una creación histórica y social. Es decir, eso lo parió este país. Y es una buena noticia, porque si eso lo parió este país puede revertirlo, este país puede derrotarlo. Esa sería mi humilde respuesta a tu primera pregunta. Ahora fíjate, en el marco de ese análisis que estás haciendo, hay una pregunta que todos nos hacemos, y es la siguiente. Luego de 21 años ya prácticamente de tener esta revolución bonita, muy entre comillas, ¿por qué la oposición o las oposiciones, desde la Coordinadora Democrática, pasando por la MUD, y ahora el llamado G4, que ya no sabemos si es G4, si es G3, si es G2 o si es G1? Bueno, ¿cómo es posible y a qué se debe, y tú que has sido protagonista, que no haya accedido al poder? Bueno, yo creo que nuevamente hay varias causas. Yo creo que en el caso del tema opositor venezolano, hay un elemento central, que es que nosotros, me refiero a nosotros, los sectores que rechazamos el proyecto totalitario, hemos tenido una conducta
extraña. Nosotros no valoramos los éxitos que tenemos porque siempre hemos querido tener otros éxitos. Me explico. Hay un escritor llamado Sir Arthur Conan Doyle. Seguramente su nombre le dirá poco a quienes nos están escuchando. Sir Arthur Conan Doyle fue el autor de Sherlock Holmes. Él creó a Sherlock Holmes. Él escribió los cuentos y novelas que tenían al detective Holmes como protagonista. Pero Sir Arthur Conan Doyle jamás quiso ser un escritor de novelas policiales. El género literario por excelencia de su tiempo era la gran novela romántica. Él quería ser el autor de la gran novela romántica de su tiempo y por eso él despreciaba al personaje de Sherlock Holmes. De hecho, lo mataba a cada rato en sus cuentos y novelas. Cada vez que él mataba a Sherlock Holmes, había una manifestación de londinenses frente a su casa exigiéndole que lo reviviera. Bien sea porque era sensible a la opinión pública o porque Sir Arthur Conan Doyle tenía que pagar la renta y tenía que comer, lo cierto es que cada cierto tiempo volvía a revivir a Sherlock Holmes. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque Sir Arthur Conan Doyle murió renegando del único éxito que tuvo, que fue Sherlock Holmes, y no llegó a alcanzar ese éxito imaginario que él quería, que era la gran novela romántica. Bueno, algo así le pasa a la oposición venezolana. La oposición venezolana ha tenido importantísimos triunfos y los ha despreciado. Mira, la oposición venezolana en el año 2007 logró derrotar a Chávez con su Consejo Nacional Electoral, con su Plan República, con toda su demagogia, teniendo además Chávez en ese momento una inmensa cantidad de dinero, inmensa, estaba en la parte ascendente de la burbuja petrolera, y sin embargo Chávez perdió el referendo constitucional. Bueno, eso fue prácticamente menospreciado por quienes querían era sacar a Chávez ya de la presidencia. Luego, a partir del año 2008, la oposición venezolana logró el control de las más importantes gobernaciones y alcaldías del país, de los estados y las ciudades que concentraban a casi 2/3 de la población venezolana. Eso llegó a controlarlo la oposición a punta de voto, a punta de movilización política, de organización. Y eso tampoco llegó a satisfacer a cierto sector que decía, bueno, sí, pero ¿eso para qué sirve? Eso sirve para que los políticos tengan puestos y ganen sueldos. Aquí lo importante es sacar a Chávez. Ah, bueno, chicos, llegamos al año 2012 y en el año 2012 la oposición logró un salto muy importante en su disputa con Chávez. Pero como no ganamos, dijimos, ah, bueno, chicos, eso no importa para nada. Luego en el año 2013 prácticamente se llegó cabeza a cabeza. Todavía no se sabe si en efecto se perdió o se ganó. Lo que sí se sabe es que para ganarle a una tiranía tienes que ganarle por paliza y no ras con ras. Eso fue en el año 2013. Y en el año 2015 le ganamos por paliza, efectivamente. En el año 2015 ganamos los 2/3. Tuvimos la victoria electoral más importante no de los últimos 20 años, sino de la historia político-electoral de Venezuela. Y eso... Pero además veníamos, Jesús, del fatídico 2014 y los procesos que se dieron en ese 2014 y se logró superar ese 2014 y tú fuiste un gran protagonista para que eso fuese así. Entonces, lo que quiero decir es que por esa vía, por la vía de la construcción de fuerza social y transformando esa fuerza social en fuerza política, hemos obtenido victorias muy importantes que siempre han sido menospreciadas y siempre ha sido glorificado los episodios de fuerza. Vamos a revisar los episodios de fuerza, pues. ¿Qué fue lo que logramos en el año 2002? Perder PDVSA,
¿Qué fue lo que logramos con la Plaza Altamira y con el paro petrolero? Perder lo que había en la Fuerza Armada y perder nada más y nada menos que 20.000 puestos de profesionales excelentes en PDVSA. Luego, con la abstención del 2005, ¿qué fue lo que se ganó? Luego, con los trágicos eventos del año 2014 y del año 2017, porque lo que se vivió en el año 2014 no sirvió de lección, desgraciadamente. En el año 2017 tuvimos que ver, desafortunadamente, la salida parte 2. ¿Por qué? Porque ¿Qué hizo perder ¿qué hizo perder esa brújula? ¿Qué hizo perder esa brújula del 2015 que veníamos tan bien luego de esa derrota apabullante del chavomadurismo y nos enrumbábamos por el camino político, serio, responsable? ¿Qué pasó allí? Tú que fuiste protagonista, ¿por qué se perdió esa ruta? Por ineptitud. Hay que decirlo con absoluta claridad. Yo creo que hay un hilo conductor clarísimo que va del referendo revocatorio del año 2016 a el macutazo del año 2020. ¿Cuál es ese hilo conductor? El cortoplacismo. La idea de que, bueno, esto está blanditico, el chavismo es ya cosa del pasado, este es un gobiernito, vamos a empujarlo una marchita más, un gritico más, una lanchita más en Chuao o en Macuto y esto se cae. Esa ineptitud nos ha llevado a hacer lo que el poeta uruguayo Mario Benedetti llamaba la única cosa peor que un fracaso. Lo único peor que un fracaso, según Benedetti, es un éxito malgastado. Bueno, nosotros hemos tenido una gran cantidad de éxitos importantes, quizás el más importante de todos, la victoria del año 2015, quienes en este momento pregunten, bueno, ¿y para qué sirvió eso? Bueno, chicos, nosotros tenemos hoy un presidente interino, no porque haya ganado el Mister Universo o haya salido escogido en un casting, ¿no? Es presidente interino porque es presidente de la Asamblea Nacional. Si nosotros no hubiéramos ganado la Asamblea Nacional, no hubiese pasado ninguna de estas cosas que algunos podrán considerar positivas. Lo que quiero insistir, lo que quiero subrayar, es que en el año 2016, ¿no? Tras el triunfo del 2015, ¿qué es lo que venía? Lo que venía eran las elecciones regionales. Después, en el año 17, las elecciones municipales. Y luego, en el año 18, las elecciones presidenciales. Si nosotros hubiéramos salido de la inmensa victoria del año 2015 a arrasar en las elecciones regionales, hubiésemos tenido por lo menos 20 gobernaciones. Y con esa fuerza acumulada hubiéramos ido a las elecciones municipales y el mapa de Venezuela hubiera sido completamente otro. No porque el régimen no hubiera podido hacer trampas, etcétera, etcétera. Claro que hubiera podido hacerlas. Claro que las iba a hacer. Pero nosotros no somos muchos y nosotros estando con una política correcta, con una estrategia clara y con una dirección colectiva, hubiésemos podido derrotarlos. Ahora, no se hizo eso. Se dijo, bueno, vamos a buscar una ruta corta. ¿Cuál? El referendo revocatorio. El referendo revocatorio, por supuesto, cualquier elección que se hubiera hecho en el año 2016, la íbamos a ganar. Y el gobierno no lo iba a permitir. Nos quitaron, nos robaron el referendo revocatorio y nos quedamos sin política. En septiembre del año 2016 nos quedamos sin política. Recuerden todo, ¿qué era lo que se decía en septiembre del año 2016? La marcha Miraflores, como que si eso fuera una estrategia y no simplemente una actividad. El cuento aquel del juicio del presidente, cosa que no existe en la Constitución venezolana. Y por último, la cosa más tragicómica de todos, que era el abandono del cargo. Cuando Maduro, la única cosa que ha hecho en su vida, desde el año 2013 para acá, es estar abrazado a esa silla. ¿No me entiendes? Entonces, ahora, ¿por qué esos factores, Jesús, más extremistas de la oposición tomaron el toro por los cachos, asumieron el control total de la oposición? ¿Por qué? ¿Por qué los factores democráticos de este país no continuaron con su práctica por la vía política, con las armas de la democracia? ¿Por qué esos factores extremistas controlan hoy la oposición? Porque
tuvimos un año 2017. En el año 2017 ocurrieron eventos muy graves, muy graves. El extremismo en la oposición venezolana siempre fue un factor marginal, siempre estuvo presente y siempre tuvo mucha más capacidad de gritar que fuerza real, pero siempre fue un factor, una franja marginal. Es a partir del año 2017 cuando el extremismo se transforma en la política oficial de la oposición. Es a partir del momento en que el gobierno inhabilita a el señor Capriles, ¿no? Y se produce entonces un conjunto de nuevos movimientos, y el señor Capriles dice incluso en aquel momento que estaba cerrada la vía democrática, y vivimos aquellos terribles momentos entre el mes de febrero-marzo y el 30 de julio del año 2017, terribles momentos que costaron más de 160 vidas. Por supuesto, todos fueron asesinados por la represión salvaje del régimen, tanto la represión uniformada como la represión ilegal de los colectivos. De eso no hay ninguna duda. Pero hay que decirlo que fueron asesinados por esas fuerzas en el marco de un tipo de protesta que facilitó la represión criminal del régimen. Bueno, eso pasó en el año 2017, repito, fue el momento en el cual el extremismo dejó de ser una franja marginal y se transformó en la política oficial de la oposición. Y no había manera de discutir eso porque previamente hicieron algo que ahora se ve para qué fue que lo hicieron. Disolvieron el centro de dirección política de la oposición. Disolvieron la mesa de la unidad democrática. Yo quiero recordarle a las personas que nos estén escuchando que, por ejemplo, las marchas eran convocadas no por ningún organismo, no por ningún centro de dirección. Inventaron un constructo que llamaron los diputados jóvenes, las ruedas de prensa de los diputados jóvenes. Lo digo la generación dolor. 2007. Lo digo con dolor. La G 2007. Hoy esos diputados jóvenes están todos presos o exiliados. En su inmensa mayoría. Lo digo con muchísimo dolor. Bueno, eran los diputados jóvenes, el sustituto del Centro de Dirección Colectiva. Yo quiero recordarle a quienes me estén viendo en este momento que el referéndum del 16 de julio, ¿recuerdan? El referéndum se llamó a votar a la gente. Bueno, la papeleta, la convocatoria, no la hacía la Mesa de la Unidad Democrática, ni la hacían los partidos, la hacía un fantasmal movimiento libertador. ¿Recuerdan? ¿Por qué recapitulo sobre esto? Porque me estás preguntando cómo es posible que el extremismo sea transformado en política oficial de la oposición. Bueno, de esa manera se disolvió lo que era el Centro de Dirección Política Colectivo, ¿no? Un espacio donde los partidos pudieran discutir, pudieran elaborar, pudieran construir colectivamente una línea, y nos metimos en esta dinámica en la que aquel que tuviera mayor ventaja en un momento determinado le imponía su política a los demás. Eso lo vivimos en el 2017 de esa manera, y luego, más adelante, lo volvimos a vivir. El año 2018 fue lamentablemente un largo bostezo. Digo lamentablemente. Es importante, Jesús, es importante detenerse allí por lo siguiente, ¿no? Y por favor tú corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Pero desde finales del 2017 se sabía que iba a haber un adelanto de las elecciones presidenciales. Si eso es así, la MUD para ese entonces pudo incluso hacer primarias y conseguir un candidato único y unitario, y no lo hizo. Bueno, de todo eso se conoce ya parte de la historia, ¿no? Habían unos candidatos inhabilitados, había la posibilidad de la obligación, el compromiso de hacer primarias.
no simplemente la posibilidad, sino el compromiso de hacer primarias, lamentablemente se impuso más o menos una idea nefasta de que si no es uno de los míos, entonces que no haya ni primarias. Eso ocurrió así. El año 2018 es el momento en que constitucionalmente estaba previsto la realización de elecciones, que fuera en diciembre y no en noviembre, que fuera en mayo y no en febrero. Eso formaba parte de los manejos turbios del régimen, pero de que había elecciones presidenciales 18 se sabía desde 5 años antes. No haberse preparado, no haber realizado las primarias que había que hacer, no haber construido el músculo social y el aparato político para ganar en el 2018 como ganamos en el 2015, es una cuenta que en algún momento el país y la historia tendrá que pasarle a esa dirección política en ese momento. Lo cierto es que así llegamos al año 2019 y en el año 2019 se produce un milagro. El milagro fue la realineación de los astros. Nuevamente se realinearon 3 aspectos fundamentales. 1, la necesidad de cambio del pueblo. 2, las direcciones político-partidistas. 3, la comunidad internacional. Esos 3 elementos se realinearon desde enero del año 2019 y todo el mundo tuvo una súbita oleada de esperanza. Bueno, esa energía se desperdició. Y se desperdició porque se invirtió por completo en una estrategia que convertía la salida del chavismo del poder no en el resultado, sino en la precondición. Cuando tú dices cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, estás diciendo que la salida, el cese de la usurpación, no va a ser el resultado de la voluntad del pueblo, porque la voluntad del pueblo me la pone de última. ¿Entiendes? Entonces, por ese camino, por ese callejón sin salida, se metió toda esa energía que desde principios del año 2019 estaba planteada. Bueno, se le hizo una oferta al país, esa oferta no se vio correspondida con los resultados, por el contrario, hubo cosas muy graves. El 23 de febrero, el llamado Cucutazo, fue ciertamente una cosa lamentable. Bochornoso, absolutamente bochornoso. Así es, después vino el 30 de abril, cuando se le miente al país. Yo, como dicen los bomberos, eso, y como dicen los médicos, eso ocurrió en mi guardia, ¿no? Yo estaba en mi programa al aire a las 5:30 de la mañana, cuando empiezan a subir videos y noticias y cosas diciendo, estamos transmitiendo desde la base aérea Francisco de Miranda, y era mentira. ¿Ves? Bueno, eso ocurrió el 30 de abril. Bueno, y así terminó el año. Terminó planteándole al país una cosa que al final no se dio. Y hubo un dato esperanzador al final del año 2019, cuando el presidente Guaidó dice, hay que rectificar. Entonces la gente dijo, wow, qué bueno, porque si tú has pasado todo un año diciendo que vas a hacer tal cosa y no la pudiste lograr, es lógico que haya una rectificación. Desafortunadamente en enero, febrero del año 2020 nos encontramos que en vez de rectificación hay una ratificación de esa conducta. Y finalmente llegamos a el 3 de mayo del año 2020. El 3 de Ajá, pero vamos antes de desmenuzar, antes de desmenuzarlo, volvamos un poquito al 2019, porque hay 2 cosas importantes, además de las que dijiste allí. Fíjate, la creación de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, o Mesita, que bueno, que en sus gestiones logró la reincorporación del PSUV a la Asamblea Nacional. Parece que las cosas apuntaban bien en ese momento. Bueno, la idea principal de eso era que se nombrara la comisión respectiva parital de ambos factores de poder, para entonces proceder a nombrar a quienes a su vez iban a nombrar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, que era o que es todavía incluso la demanda nacional. Bueno, inexplicablemente no pudieron explicarlo, o nadie quiso explicarlo. No se trabajó en ello. Pasaron 3 meses desde que se incorporaron estos factores y
ni siquiera se planteó en los debates de los días martes la discusión de ese nuevo CNE. Eso no puede pasar por debajo de la mesa. La verdad es, tanto sobre esa situación que me planteas en el año 2019, como esto que está pasando ahorita en mayo del 2020, la verdad es que los factores fundamentales de la confrontación no quieren promover ni permitir la construcción de una solución al drama venezolano, porque ambos acarician la idea totalitaria de que pueden generar una situación en la que puedan exterminar. Ambos tienen la fantasía totalitaria, pueden hacer caída y mesa limpia, ¿no? Y acabar con la existencia de quien no piensa como él. Eso no solamente es lamentable y antidemocrático, sino que además es mentira. Es mentira. Tenemos en polvo cósmico a todo aquel que no piense como él. No han podido hacerlo. Y 20 años en los que sectores de la oposición, el caso del régimen, está haciendo Jesús. Jesús, si quieres... ok, ¿me escuchas? Sí, nos estabas diciendo. ¿Me oyes? Ahora sí. ¿Me copias? Ok, sí. Te decía, el chavismo tiene la fantasía de que puede volver polvo cósmico la oposición, y sectores de la oposición tienen también sus fantasías. Piensan que puede haber un quiebre en la Fuerza Armada Nacional, o que puede venir una invasión extraterrestre, y si no viene la invasión extraterrestre puede venir lo que ellos llamaban una operación quirúrgica. Bueno, vale, todo eso nos trae al bochornoso espectáculo del macutazo. ¿Entiendes? Entonces, yo hago este recuento, primero porque tú me haces preguntas en relación a ello, y en segundo lugar por mi deformación profesional. Yo, además de periodista, soy maestro de escuela. Entonces, a mí me cuesta mucho mostrar una situación sin mostrar su antecedente. Ahora, no es para quedarnos en las cuentas pendientes, en las cuentas del alma, como dice Rubén Blades. No. Se trata para... Pero también, tampoco es pasar la página, Chu. No, aquí vamos a pasar la página del 3 y aquí no ha pasado nada, aquí no pasó nada. Renuncia Rendón, renuncia el otro. Hay un comunicado de Primero Justicia muy interesante, pero hasta ahí, eso es todo. Pasamos la página y más nada, seguimos. No, yo creo que pasar la página es suicida. La única manera de que tú logres convertir una victoria en capital permanente es cuando tú analizas tu gestión y dices, oye, hice esto y esto y esto, y por eso llegué a la victoria, la valoras, ¿no? Y la transformas en parte estable de tu capital como opción. Y al revés, la única manera en que tú logras convertir tus errores, tus derrotas en aprendizaje y crecimiento es cuando tú haces balance de tu derrota y aprendes de tu derrota. Pero si tú no haces ni evaluación de tus victorias ni balance de tu derrota, si tú pasas la página, ¿no? Te pregunto, ¿cuándo has visto tú a los diputados de la Asamblea Nacional conmemorando el 6 de diciembre, conmemorando la victoria del 6 de diciembre? Una victoria gracias a la cual ellos son diputados. No, chicos, esto es una cosa extremadamente rara. Ellos silencian la victoria que tuvimos y glorifican derrotas lamentables. Entonces, las transforman en épica, en una épica. Pero es que incluso, fíjate, incluso tienen ya 21 años prometiendo la salida rápida del 2002 del golpe, la salida rápida del paro petrolero, la salida rápida del 2014, la salida rápida del 2017, la salida rápida de la abstención del 2018 y ahora esta salida rápida. Y resulta que esa salida rápida tiene 21 años, pero además de eso, de esos 21 años que tiene esa salida rápida, esa salida rápida nunca ha conectado con la gente, con el pueblo. Yo no vi el 30 de abril a la gente
salir a la calle a respaldar ese evento del 30 de abril de 2019, tampoco lo del dron, tampoco esto de Machurucuto y de Macuto, tampoco el golpe de Pedro el Breve. O sea, es así, pero ahora nos aproximamos a una nueva situación planetaria y nacional, que sí nos exige a todos una salida y una salida ajustada a los requerimientos de la coyuntura y de la nueva perspectiva. Me explico. Yo comparto contigo todo el escepticismo acerca de las salidas rápidas, pero ahora sí hay que trabajar por una salida rápida frente a la amenaza que significa el caos económico y la amenaza del coronavirus. ¿Ves? Tú no puedes decirle al coronavirus, ya va, necesitamos 20 años más, como somos ineptos, necesitamos 20 años más para ponernos de acuerdo. No. Que quede claro, en Venezuela hemos tenido relativa suerte. En Venezuela la pandemia no es que se ha comportado distinto, se ha comportado más lenta, que es otra cosa. Pero nosotros tenemos los mismos pulmones que los ecuatorianos de Guayaquil. Tenemos la misma sangre que los brasileños de Río de Janeiro. Tenemos el mismo ADN que los colombianos que están ahorita en las salas de cuidados intensivos en Bogotá y en otras ciudades de ese país. Es decir, tenemos la misma vulnerabilidad agravada por el estado desastroso de nuestro sistema de salud. ¿Cuál es la ventaja que hemos tenido? Bueno, que Venezuela tenía una cuarentena antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena sanitaria ya teníamos una cuarentena económica y social. Venezuela es un país aislado internacionalmente y bloqueado internamente. Es decir, no tenemos relación fluida con el mundo exterior porque estamos aislados, porque nadie vuela para Venezuela y casi nadie vuela desde Venezuela. Y además, como no hay gasolina en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, porque esto que estamos viendo los caraqueños ahorita se está viendo en el interior del país desde hace años. Entonces, no hay tráfico interno ni hay tráfico externo. Eso relativamente ha hecho más lento el avance de la pandemia, pero de que viene porque Venezuela está en el planeta Tierra y el virus está en todo el globo. Entonces, ese drama tiene tiempo fijo, ¿ves? Y frente a eso hay que actuar. Ahora, ¿cómo vas a actuar? Tú le vas a decir al virus, ya va virus, tienes que esperar el cese de la usurpación, como dice el sector de Guaidó, o le vas a decir como dice Maduro, ya va, que este sí es el año del relanzamiento económico, como dice Maduro. Maduro está prometiendo el relanzamiento económico desde el año 2013. Todos los años él dice, este es el año y siempre miente. Entonces le vas a decir al virus, ya va, que ahora sí voy a relanzar el país. No vale. O sea, ni uno ni otro pueden decirle a la realidad, paralízate hasta que mi capricho se dé. No vale. Hay que actuar y actuar ya. ¿Y quiénes tienen que actuar? Los que están sobre el escenario. Esa fuerza que están allí. Pero fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente, Jesús. Mira, esta dirigencia actual fundamenta su, yo no sé si llamarlo estrategia, o sea, no sé qué nombre darle realmente, pero fundamenta lo que hace, la cosa esa que hace, lo fundamenta en dos cosas, en dos premisas. Una es, no podemos solos, una, y la otra es, como sea y a costa de lo que sea. Hoy estuve en varias zonas de Caracas y de los Altos Mirandinos y escuché cosas que me preocuparon mucho, porque escuché a personas en diferentes lugares, en la camioneta, en el metro, donde me desplacé, decir que ya no aguantaban más, que quieren salir de esto como sea. O sea, que ese como sea está calando. No creo. Yo creo que estamos hablando de desesperaciones distintas. Fíjate, yo creo que en primer lugar que el régimen de Maduro se equivoca y se equivoca brutalmente, tanto el análisis de la coyuntura como el análisis de la perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque el régimen de Maduro piensa que su enemigo es la oposición, que su enemigo es Guaidó y que lo tiene prácticamente contra las cuerdas. Se equivoca el régimen. Su enemigo es el hambre, su enemigo es el coronavirus, su enemigo es la falta de gasolina,
Su enemigo es estar manejando, o sea, Maduro no preside un país, Maduro preside una crisis espantosa, que es otra cosa, ¿entiendes? Entonces, ahí se equivoca el régimen terriblemente, y se equivoca no solamente en la coyuntura, sino en la perspectiva, porque ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva es que Venezuela dejó de ser un país petrolero, en un mundo donde el negocio petrolero, en realidad el mundo de la energía, se está redefiniendo. El coronavirus lo que hizo fue acelerar la realidad de que, por lo menos en los próximos 30 años, el mundo va a manejar una matriz energética distinta, donde los combustibles fósiles van a tener un peso mucho menos importante que el de hoy. Entonces, la idea de que vamos a vivir de la renta petrolera es mentira, una mentira absolutamente clara de cara al futuro. Repito entonces, el régimen se equivoca en la coyuntura y en la perspectiva. Y nuestros amigos del ámbito donde está el presidente Guaidó, se equivocan también. Se equivocan cuando piensan que la coyuntura, así como alguna vez pensaron que el quiebre iba a ser el trabajo que ellos debían hacer, después pensaron que la invasión o la operación quirúrgica iba a ser el trabajo que ellos tenían que hacer, ahora piensan que es el coronavirus, ¿no? Que el coronavirus va a tener un impacto y ese impacto va a ser demoledor y ese impacto demoledor se va a llevar a la dictadura. Se equivocan, porque eso que tú decías que viste en las camioneticas y que viste en el metro, es una desesperación, pero una desesperación distinta. No es la desesperación clase media radicalizada, no. Es la gente harta, y la gente harta no razona ni define estrategias, simplemente embiste, y cuando embista va a arrasarlo todo, y cuando lo arrase todo, al quinto, sexto, séptimo día, tú vas a ver a esas mismas personas que hoy son opositores radicales o chavistas radicales diciendo que alguien ponga orden, y entonces vas a ver, ¿no?, a estos mismos elementos, a estos mismos militares que han sido en buena medida protagonistas y beneficiarios de este desastre, ¿no?, actuando como salvadores de la patria, ¿no? Porque van a ser los únicos en capacidad de poner orden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Esa desesperación, ¿a dónde nos va a conducir? Nos va a conducir a más de lo mismo, a peor de lo mismo. Aquí la única manera de salir de esta crisis, no hacia atrás, sino hacia adelante, es por la vía de la política. Hay que hacer política, hay que reivindicar la política que se hace desde la gente y para la gente, no desde las redes. Y aunque pareciera que no es así, yo creo que las condiciones están dadas para que se haga la política en este momento e incluso se llegue a acuerdos claves a través de una negociación política, que primero es lo que piden los 194 países que conforman el globo terráqueo. Siempre han hablado de que la solución es una negociación política y un proceso electoral libre. O sea, nunca han dicho otra cosa que no sea eso, por allí. Y lo otro es que Maduro no tiene ninguna capacidad de maniobra. Yo le he preguntado a diferentes economistas, bueno, ¿y cómo el gobierno está haciendo ahorita? ¿Cómo se está manteniendo? ¿De dónde está sacando dinero? Y los economistas no saben qué está haciendo el gobierno en este momento. Entonces, pareciera o es evidente que no tiene capacidad de maniobra el gobierno y que eso puede ser un momento estelar o una situación estelar para que también se vea obligado a negociar. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando uno dice el gobierno, el régimen ya no tiene capacidad de maniobra, lo estás diciendo desde tu imaginario, desde tu escuela, desde tu convicción de profesional y de ciudadano democrático. Desde la perspectiva del juego democrático, el régimen ya no tiene margen de juego, pero desde la perspectiva de quien ve a Venezuela no como un país, sino como un botín, ellos todavía les queda mucho. Ellos salieron del planteamiento minero extractivo petrolero a plantear la misma idea
pero ahora con el arco minero. O sea, ellos no ven, insisto, ¿no?, a Venezuela como una nación, como un proyecto nacional a ser compartido, sino como un botín a ser usufructuado. Y ojo, siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Sí. El peligro de que Venezuela se transforme en una especie de Somalia tropical, fracturada, dividida, con un conjunto de jefecitos locales que manejen el poder brutal por la vía de las armas. En unos casos serán jefes guerrilleros, en otros casos serán pranes, en otros casos jefes militares, pero esa perspectiva terrible está planteada. Ahora, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo la ciudadanía puede evitar eso? Haciendo política. Yo creo que la ciudadanía tiene que exigirle, y hablo de la ciudadanía opositora y de la ciudadanía chavista, tiene que exigirle a sus dirigentes que sean eso, dirigentes, no simplemente negociantes. Tienen que exigirle a sus dirigentes que sean líderes, no simplemente ambiciosos. Yo creo que es demasiado importante que ubiquemos en este momento un conjunto de cosas, de aspectos de la gestión pública que requieren de inmediato, por eso me daba risa cuando hablaba de el inmediatismo. Bueno, ahora sí se plantea la necesidad de salidas inmediatas. Por ejemplo, frente al coronavirus, aquí hace falta que la información que el país tenga sobre el avance o no de la pandemia lo dé una voz creíble. Lo que acaba de hacer Maduro, por ejemplo, Maduro acaba de utilizar la Comisión Presidencial de Combate contra el Coronavirus para caerle a leña a la oposición y echar su discurso y su llorantina. Sí. Eso no se puede hacer, porque eso le resta credibilidad a una cosa en la que los venezolanos todos tenemos que estar unidos, que es la lucha contra el coronavirus. Entonces, yo creo que un área inmediata en la que todos nos podemos poner de acuerdo es en la creación de una autoridad única para el combate a la pandemia, integrada por expertos, por médicos, por profesionales, por científicos, independientemente de su filiación política o ideológica. Personas que cuando nos hablen uno tenga, caramba, por lo menos la propensión a darles el beneficio de la duda. Ese es un aspecto que me parece de bulto y me parece inmediato, pero hay por lo menos otras cuatro áreas de la gestión pública que requieren también la creación de equipos similares que le permitan al ciudadano la posibilidad, por lo menos la perspectiva de un respiro, de una esperanza. Aquí hay que integrar equipos de intervención urgente en materia del tema del acceso a la gasolina, en materia del tema del acceso a los alimentos, en materia del tema del acceso a las medicinas y en materia del tema del acceso al agua potable. En esas cuatro áreas es necesario y urgente que los mejores talentos de este país tengan la posibilidad de transformarse en los elementos que tomen decisiones con el suficiente apoyo político de unos y de otros. ¿Por qué insisto en esto de que unos y de otros? Bueno, porque es cierto, el control fáctico del Estado y del territorio lo tiene el señor Maduro Moros en este momento, pero también es verdad que hay algunas cosas en las cuales la palabra y la capacidad de incidencia de la Asamblea Nacional como organismo es demasiado importante. Chicos, si hace 4 meses, la sociedad civil venezolana presentó un proyecto para mitigar los efectos de la crisis eléctrica en 4 estados del país, en Zulia, Táchira, Mérida y en Nueva Esparta. Bueno, y eso no avanzó. ¿No avanzó por qué? Porque en la Asamblea Nacional, en nuestra Asamblea Nacional, no avanzó. Y al final, el presidente Guaidó dijo, bueno, sí, eso lo vamos a engavetar y vamos a hacer una oferta mejor, pero todavía la estamos esperando. ¿Entiendes? Entonces, por eso digo, si bien es cierto que el régimen de Maduro tiene la culpa más grande en todo esto, también es cierto que hay otros factores que tienen una responsabilidad muy importante. Es demasiado grave lo que está ocurriendo ahí en la jerga. Y sin pretender que tengas una esfera para ver el futuro, pero sí, porque sé que conoces bien el estamento político venezolano, ¿hay posibilidades reales en este momento de que reaccionen los pensantes en cada organización de estas políticas de la oposición?
Yo creo, en primer lugar, que ojalá se produzca también, porque este no es un tema simplemente de la oposición, este es un tema de la clase política venezolana. En el chavismo, por ejemplo, hubo un factor que se atrevió a decir, ya va, esto no es un asunto simplemente de medir cuántos cañones tiene Diosdado y cuántos cañones tiene Maduro e inclinarse por quien gane la convención. No, aquí hay que discutir, aquí hay que debatir. ¿Le pasaron aplanadora a Elías Agua? Sí, se la pasaron, pero su planteamiento lo hizo. Allí hay gente que se está tratando de imaginar las cosas de una manera distinta y con esa gente hay que hablar. No para claro, pero el control y sobre el PSV lo tiene de manera absoluta Nicolás Maduro, lo ha demostrado. Sí, por eso hay que hablar también con Nicolás Maduro. Uno habla con quien tiene que hablar, no con quien uno escoge. ¿Tú me entiendes? Si uno pudiera escoger a su interlocutor por una manguangua, yo quisiera tener como presidente, a Angela Merkel o a los mandatarios de los países nórdicos. Yo también, eso sería rico. Pero bueno, no, claro. Uno tiene que debatir es con quien tiene que debatir y uno tiene que confrontar y concertar con quien tiene al frente. Entonces, pero insisto, allí hay elementos que se han planteado la posibilidad de un debate. Bueno, hay que salir al encuentro de esa gente. ¿Y el estamento militar? Yo creo, mira, que esa es otra discusión. Yo lo planteé de manera reiterada cuando estaba allí en la silla eléctrica de la MUT. Yo creo que uno tiene que tener un planteamiento de naturaleza institucional, de naturaleza republicana frente al tema de la Fuerza Armada. Uno no puede seguir en ese absurdo, en esa ineptitud, ¿no? De decirle a los militares, ladrones, criminales, y después decirle, mira, te voy a ofrecer una ley de amnistía, vente para acá. Tú no puedes seguir en esa cosa esquizofrénica. Yo creo que hay que hacerle un planteamiento de naturaleza republicana a los militares como institución y como familia militar. Yo creo que eso hay que hacerlo y creo que cuando se ha hecho, ha funcionado. Yo quiero recordarle a todos los que nos están viendo ahorita, no es una opinión, es un hecho. Cuando se produjo la victoria el 6 de diciembre del 2015, la rueda de prensa que dio el general Padrino con el alto mando militar fue antes que el pronunciamiento del CNE Tibisay Lucena. Yo creo que eso, repito, no es una opinión, es un hecho. ¿Por qué? Porque en ese momento el discurso que se le daba al sector militar era un discurso, repito, de naturaleza institucional. Ahora, primero hablé del tema del chavismo. El chavismo es una realidad. Nos quedan muy pocos, nos quedan quizás 2 minutos. Ajá. Así como hablé del chavismo, así como hablé de los militares, yo creo que es necesario que la oposición venezolana, que el campo democrático se reinvente. Sí, hay que siempre buscar el bien existente en el mal aparente. Hay que ver qué nos dice la torpeza inmensa del macutazo. El macutazo lo que nos está diciendo no es que saques a fulanito y metas a sutanito. No vale. Hay que redefinir, reinventar la oposición. Hay que dotar. Lo que hay que cambiar no es a un vocero. Hay que cambiar la